Muy, pero muy buenos días a todos los que nos vayan viendo en vivo. Les pido que vayan poniendo de dónde se conectan. Quiero dar la bienvenida en este programa muy especial a Jorge Ortiz, un colega de la universidad. Así que bienvenidos a este podcast de Rockstars. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por aceptar. No, muchas gracias a usted por la invitación, profesor. Un gusto estar aquí con ustedes para compartir un tema tan interesante, un tema tan de mucha actualidad y creo que siempre es bueno comenzar más o menos definiendo cómo es este tema, ¿no? No sé si usted me permite comenzar. Yo quería comenzar diciendo de que el ser humano es un ser humano integral, ¿no? El ser humano es holístico, no es solamente un ejecutivo, no es solamente un padre, no es solamente un amigo, no es solamente una persona. El ser humano es un complejo de situaciones, ¿no? El hombre es un ser único, holístico, y eso es importante que lo entendamos desde el principio, ¿no? Y a veces nosotros queremos dividir las cosas y decir, bueno, unas son las habilidades duras, otras son las habilidades blandas, otras son las habilidades de poder que tienen las personas, pero en realidad es un conjunto de situaciones, ¿no? Yo no puedo tener una posición de poder si no tengo un conocimiento perfecto y exacto de las cosas que yo manejo, digamos, ¿no? Una persona que está en el área financiera no puede tener una posición de poder si no conoce lo que son contabilidad, finanzas estructuradas, finanzas avanzadas, ¿no es verdad? Y también esa persona difícilmente pueda tener una posición de poder o de influencia, llamémoslo de esa manera, si no tiene habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas son importantes y no solamente desde el punto de vista de la empatía, de la asertividad, de la inteligencia emocional, sino básicamente mi concepto de lo que es la inteligencia relacional, porque eso es clave, la relación que usted genera con las personas, los networks, los círculos de seguridad que usted pueda tener son vitales. Eso nos lleva a lo que es ya las posiciones de poder o el power skill, como lo llaman, ¿no? Que para mí está dividido, no dividido, sino está fraccionado en algunas cosas que es importante que entendamos. Una es la comunicación efectiva. Para mí la comunicación efectiva no es que yo hable y piense que me entienden. La comunicación efectiva es que yo hable y realmente el equipo entienda lo que yo estoy hablando. Yo tengo la particularidad de que siempre repito las cosas. Mis alumnos dicen de que no necesitan estudiar cuando pasa clase conmigo porque yo les repito lo importante varias veces. Y lo mismo hago con mi equipo de trabajo. En realidad yo aprendí eso con mi equipo de trabajo, de que muchas veces el malo para comunicarme soy yo y no es que ellos entiendan mal. Entonces yo siempre trato de ver que lo que yo diga sea, me estén entendiendo, ¿no? Otra parte importante en el Power Skill es lo que se llama el liderazgo de servicio, ¿no? Fíjense, con el tema de la pandemia había un cambio significativo en lo que es el liderazgo, ¿no? Porque antes estábamos acostumbrados a tener un liderazgo muy cercano, uno a uno, una marcación cerrada con los colaboradores que tenemos, y hoy día tenemos que entrar en un estado de confianza y un estado de apoyo, porque casi estamos en teletrabajo. Por lo menos yo viajo bastante por América entera y siempre he visto de que la gente le ha gustado más el teletrabajo que estar yendo a las empresas. Entonces, ya ahí nuestro liderazgo no es un liderazgo de control, sino es un liderazgo de servicio, un liderazgo de ver que se estén haciendo las cosas. Un ejemplo de que si usted dice que va a estar a las 8 de la mañana en línea para compartir con la gente, estar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es el liderazgo de servicio. Más que todo es un liderazgo donde la gente hace lo que ve que uno hace, no lo que uno dice que hace, ¿no? Y por otro lado, contra hechos no hay argumentos, ¿no? Si yo digo que estoy a cierta hora en cierto lugar, sí tengo que estar porque no hay vuelta, ¿no es verdad? ¿Qué otro tema es interesante en estas posiciones de poder? Una es la solución de problemas y la solución de conflictos, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que ya no tenemos estrés, sino es 6 o es 7, ¿no? Entonces, el estrés mismo hace que nosotros tengamos que asumir en algún momento, dentro de nuestro nivel de liderazgo, resolución de conflictos, resolución de problemas. Y una cosa que es interesante poder compartir con ustedes es que los tiempos cambiaron muchísimo, ¿no es verdad? Largo tiempo, el largo, mediano y corto plazo, y ahora es diferente. Por ejemplo, cuando yo estudiaba todavía en la universidad, quizás ustedes no hubieran nacido todavía ya en la década de los 80, era muy simple porque el largo plazo eran 10 años, el mediano plazo eran 5 y el corto plazo era 1. Hoy por hoy el largo plazo puede ser un día,
¿no es verdad? Porque ustedes tienen, por la comunicación, pueden estar en 3, 4 bolsas de valores al mismo día. Entonces, a largo plazo puede ser eso. Y si ustedes se fijan y hacen una evaluación, las empresas tienen una vida útil muy corta, 5 años, 6 años, y desaparecen las empresas. Son muy pocas empresas que perduran más tiempo. Y eso es porque a medida que va aumentando la velocidad de la generación de negocios, también va aumentando la probabilidad de que esos negocios no sean buenos, ¿no es verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos dar soluciones al conflicto a la marcha. O sea, no podemos decir, bueno, vamos a hacer un comité y nos vamos a reunir para ver qué es lo que se va a definir, porque hay correcciones que se tienen que hacer en el día o en el tiempo, digamos, ¿no es verdad? Entonces, yo digo siempre que el ejecutivo actual tiene que tener una parte importante de su tiempo en la futurología y otra parte importante en el día a día. O sea, él tiene que estar con el microscopio mirando lo que pasa día a día y con el prisma mirando lo que viene a futuro, ¿no es verdad? Porque si no hacemos esa actividad, ahora estamos en problemas, ¿no? Profesor, una pregunta, profesor. ¿Este tema de los Power Skills es un tema relativamente nuevo o es algo que ya venía y que cambió, migró de nombre? Porque, bueno, cuando estudiábamos nosotros, por lo menos en la universidad, se hablaba siempre del tema de las habilidades que debe tener un ejecutivo y un poco ha cambiado el tema, por lo menos la nomenclatura, pero es algo que siempre se ha estudiado, el tema de las habilidades relacionales, etcétera. Es que ha cambiado todo, ¿no es verdad? Porque, digamos, el concepto de ejecutivo que tenía la gente antes no es el concepto de ejecutivo que es ahora, ¿no? El concepto ejecutivo de antes era una persona senior, digamos, de arriba de los 40 años, que andaba de terno, corbata y andaba así con los ojos medio salidos de lo que estaba apretándolo la corbata, ¿no? Hoy día ustedes tienen grandes ejecutivos que son de 25 años, 26 años, más bien ya los 40 son senior. Entonces sí, ha cambiado un poco la formación y la forma de ver. Otra cosa que es interesante también ver en el mundo es la inclusión de la mujer en el sistema laboral, ¿no? Hoy por hoy las mujeres ya han ocupado cargos de mucho interés, de mucha importancia y son ejecutivos de alto vuelo también, ¿no? A pesar de que ellas tienen diferente posición que el hombre, ¿no es verdad? Ellas tienen mucho más papeles que jugar y eso la hace más apta también para poder resolver problemas, ¿no? Porque ella se ubica muy fácilmente como hija, como madre, como esposa, como trabajadora. Entonces eso hace que sea diferente que el hombre. Nosotros tenemos una otra forma de pensar, somos más proveedores, o sea, estamos en otra, ¿no? ¿Verdad? Pero el concepto de ejecutivo cambió bastante. Yo creo que sí, digamos, esto es una cosa que ya se viene tratando desde hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, mi tesis doctoral fue en inteligencia relacional y estoy hablándole al año 90 y tantos, digamos, ¿no es verdad? Entonces, ya se venía trabajando en ese tema, pero lastimosamente no le prestábamos mucha atención. Yo creo que la pandemia lo ha traído, digamos, a la luz nuevamente, porque creo que es muy importante verlo. Retomando de nuevo, el pensamiento estratégico es básico. La persona tiene que ser estratégica. Vea de interesante. Estratégico puede ser un clavo en una obra, ¿no es verdad? Usted tiene que entregar la obra y por falta de un clavo no puede poner una puerta. Entonces, eso es estratégico. Entonces, ¿cómo tiene que ser el ejecutivo actual? El ejecutivo actual tiene que ser un estratégico, pero también tiene que ser operacional, porque de nada sirve que solamente piense en estrategia y no opere, ¿no es verdad? Y sin duda alguna, una última posición de poder es la flexibilidad y la adaptabilidad a las situaciones de cambio, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todo el tiempo todo cambia, donde todo se está modificando, y si nosotros no somos como el ave fénix que todo el tiempo nos reinventamos, nos vamos quedando, ¿no es verdad? Y nos vamos quedando en serio porque el mundo anda muy rápido, ¿no? Ya no es como antes. Usted está 24/7, 365 días conectado en línea, o sea, todas las decisiones que tienen que tomar, tiene que tenerla en mente rápido para hacerla, ¿no es verdad? Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, yo llegaba a mi trabajo a las 9 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, no había más con dónde me llamen, digamos, ¿no? Al día siguiente me enteraba de que había quemado el banco o no. Hoy día yo en línea, con este aparatito estamos conectados 24/7, 365 días, ¿no es verdad? Yo para Navidad no solamente lo puedo felicitar, sino también le puedo hacer una pregunta de trabajo para qué va a pasar el 27, digamos, ¿no? Entonces, estamos sometidos a mucha exposición y es por eso que sí nosotros tenemos que buscar una integración entre lo que nosotros somos como personas, nuestra espiritualidad, nuestro deseo de hacer las cosas. Tenemos que tratar de buscar un equilibrio que sea interesante en el cual nosotros podamos hacer lo que nos gusta hacer, que es trabajar, y también hacer lo que nos gusta hacer, que es poder descansar, poder hacer un tiempo para uno mismo, para compartir con la gente, ¿no?
Profesor, y tengo una pregunta. Usted hablaba del tema del pensamiento estratégico y de acuerdo a su experiencia, se dice que es todo un arte el liderar las empresas por parte de un ejecutivo. ¿Cuánto debería demandarle en tiempo pensar en la estrategia, o sea, tener la parte estratégica y de la parte operacional? ¿O depende mucho del giro del negocio? ¿Cuánto hay que pensar en estrategia y cuánto hay que ejecutar? A ver, ahí es interesante ir al principio, ¿no es verdad? Hay dos formas de verlo estratégicamente. Una que es la forma que tienen los occidentales, que es, empiezan de abajo para arriba, ¿no es verdad? Y se construye una decisión definitiva y se hace una estrategia global. O la forma que tenemos nosotros, digamos, ¿no? Que la cabeza piensa y el resto hace. Pero no siempre hace porque no entiende lo que está haciendo el otro. Yo me acuerdo en mi época que operaba en los bancos, una de las cosas que nosotros teníamos era una vez al año nos juntábamos para ver la estrategia empresarial y nos íbamos a un lugar alejado y allá lo veíamos y era tan misteriosa la estrategia empresarial que los empleados no sabían cuál era la estrategia, solamente la sabía el gerente. Entonces nunca daba resultados porque una cosa interesante entender, la estrategia empresarial se hace una realidad a través de personas. No es solamente el pensamiento estratégico, sino es la implementación de la estrategia lo que es clave. Y donde nosotros tenemos que dedicarle mayor tiempo es a la implementación de la estrategia, no a la estrategia en sí, sino a que esa estrategia se haga de acuerdo a lo que se había planificado, de acuerdo a lo que se había visto y poder hacer a la marcha las modificaciones que se tengan que hacer para que esa estrategia logre los objetivos que nos habíamos planteado al principio, ¿verdad? Entonces, eso es básico verlo. Yo pienso de que un ejecutivo actual debería dedicarle un tiempo importante a lo que es la planificación estratégica, pero su mayor esfuerzo debería estar en la implementación de la estrategia. Y ahí es donde el estratega se convierte en táctico, ¿no es verdad? Eso es lo interesante en estos tiempos, porque no solamente es pensar la estrategia, sino implementarla, hacerla y lograrla. Y para eso usted tiene que ser un hacedor, no solamente tiene que ser un pensante, ¿no es verdad? Claro, se dice mucho que el resultado de una estrategia es equivalente al diseño de la estrategia por la aceptación y por la implementación. O sea, podemos tener una estrategia brillantemente diseñada, pero si nadie la acepta y nadie la implementa, el resultado es nulo. Pero si tenemos una estrategia que es medianamente diseñada, no es brillante, pero la gente lo acepta y la implementa, el resultado va a ser mayor. Es correcto. Yo tengo un principio interesante. Yo digo que yo soy enemigo de la perfección y amigo del hacer. ¿No es verdad? Porque si uno busca lo perfecto, nunca lo va a encontrar, digamos, ¿no? Lo perfecto solo está en Dios, digamos, no en las cosas que nosotros hacemos. Entonces, yo estoy pensando en una estrategia perfecta y me paso 5 años pensando en la estrategia cuando la competencia en una semana ya ha implementado cosas que son nuevas, ¿no es verdad? Si ustedes se fijan, las grandes empresas que antes eran importantes, ahora ya han desaparecido, ¿no? O sea, ya no se las ve, digamos, operando porque este es un mundo de empresas más pequeñas, más rápidos, digamos, ¿no? Más ágiles, digamos, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida. Hola Jorge González desde Argentina. Hola Jorgito, ¿qué tal? Un gran saludo. Pueden hacer sus preguntas si quieren ahí por el chat para nuestro amigo Jorge Ortiz. Jorge, y de acuerdo a tu experiencia, la amplia experiencia profesional que tenés, si tú pudieras quedar con una o dos máximo power skills que te han marcado la diferencia o que te han abierto la posibilidad de hacer cosas de manera exitosa, ¿con cuál te quedarías? La primera o las dos más importantes, que te abren muchas puertas. Yo sé que es difícil porque hay muchos. No, es súper interesante la pregunta. Yo tengo un principio de vida y yo tengo dos cosas que son las que siempre me llevaron al éxito. Me costó aprenderla, ¿no es verdad? Tuve que vivir varios años en la vida loca, si ustedes quieren, ¿no es verdad? En el empujar y vamos a hacer. Pero dos cosas me marcaron y una está, si ustedes quieren anotarlo, en Proverbio 15, verso 1 y 2, ¿no? Y habla sobre lo que es la blanda respuesta a las cosas, ¿no es verdad? Me voy a tomar la libertad de leérselo exactamente lo que es lo que dice ese pasaje, ¿no? Proverbio 15, el 1 al 2 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua del sabio adorna la sabiduría, mas la boca del necio habla sandece, ¿no es verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es siempre que estamos sometidos a una presión muy grande, a un ataque muy grande, nosotros tenemos que buscar dar respuestas blandas, ¿no es verdad? No respuestas duras, o sea,
no endurecer nuestra posición, sino más bien entender que el mundo está conformado por muchas personas que tienen muchos mundos y uno no es el mundo único. O sea, el mundo de usted, el mundo de la gente que nos está escuchando ahora, cada uno tiene su película, cada uno tiene su mundo, ¿no es verdad? Entonces, el principio básico es la aceptación mía de todas las personas con su particularidad específica y única. Eso me hizo a mí entenderlo, el mundo de otra forma, ¿no es verdad? Entender que el mundo no era solo mío, sino el mundo era de todos, ¿no? Y sin duda alguna, el que más me marca a mí también, que está en el libro de Proverbios, está en el libro de Proverbios, está en el Proverbio 16, verso 32, que dice, es mejor ser paciente que poderoso, es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Para mí la clave de un ejecutivo actual es el dominio propio, ¿no es verdad? El dominio propio implica desde lo que yo tengo que hacer en el día, que aunque no tenga ganas de hacerlo, lo tengo que hacer, que la llaman disciplina, ¿no es verdad? Y el control, el autocontrol que uno tiene que tener como persona, no solo para gestionarse uno mismo, sino también para gestionar las otras personas, ¿no es verdad? Yo creo que esas son dos cosas importantes que siempre a mí me han marcado en mi vida, aprender a tener dominio propio y aprender a no ser rápido para decir cosas que después uno se arrepienta, ¿no es verdad? Yo viví una época, por ejemplo, en que el jefe era jefe y nadie podía discutirle nada, ¿no? Una vez un colega fue y le hizo una pregunta al jefe, le dijo, le cuento qué pensaba hacer esto, y el jefe la llamó a la secretaria y la mandó a comprar una torta. Y yo pensé que era cumpleaños de alguien y le dije, ¿por qué, licenciado, vamos a comer torta ahora? Me dice, no, pues es que fulanito ha inaugurado su cerebro, me dice, ¿no? Lógicamente esa persona nunca más vuelve a pensar, digamos, porque no valdría la pena, ¿no es verdad? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a recibir las cosas que vienen de las otras personas, a entender que cada persona tiene una perspectiva única y especial y que cada uno es un mundo y ese mundo nosotros tenemos que respetarlo. A medida que nosotros lo respetamos, a medida que nosotros mantenemos una escala de respeto, seguramente nosotros vamos a tener colaboradores muy cercanos a nosotros que nos llevan a todos los lugares que nosotros querramos, ¿no? Y eso no es de ahora, le cuento, ¿no? Grandes conquistadores lo que hacían era eso, conquistaban terrenos y dejaban a la misma gente que habían ganado al comando del terreno y ellos seguían conquistando más, ¿no? Alejandro Magno era uno de ellos. Entonces, claro, yo pienso que lo que estamos haciendo ahora es un poco adaptando a nuestra realidad las cosas que estamos viendo que venían de tiempo atrás, ¿no? Profesor, yo tengo una pregunta acá. Una de las partes importantes, habíamos hablado que es el tema del autoliderazgo, liderarse primero a uno mismo. Y en ese sentido me gustaría consultarle, en su caso particular, ¿cómo ha cambiado su estilo de liderazgo desde que era joven? Yo sé que uno va madurando y va adaptando algunas cosas a las diferentes realidades, pero en su caso particular, ¿cómo ha ido ajustando su estilo de liderar? Bueno, a ver, yo cuando empecé, estamos hablando de 38 años atrás, casi 40, mi estilo de liderazgo era el chicote y la zanahoria, ¿no es verdad? Entonces, la huasca, adulto, lo llevamos avanzando, ¿no es verdad? Y he venido evolucionando bastante a medida que también yo he ido viendo otras situaciones y otras realidades. Yo siempre trabajé en el sector financiero bancario y otra de mis reinvenciones fue trabajar en el sector de desarrollo inmobiliario, ¿no es verdad? Pero por lo que yo he venido viendo y por el tiempo que he tratado con diferentes personas, mi liderazgo ahora es más un liderazgo de colaboración, ya no chicote zanahoria, sino más bien un liderazgo donde yo hago parte del esquema que tienen las personas, que tienen los colaboradores para hacerlo, ¿no? Yo tengo un caso importante que compartirles, no sé si todavía tenemos tiempo, pero a mí me gusta conversar y sobre todo este tema es un tema interesante. Yo estaba con un problema laboral serio en una organización. Entonces, voy a visitar una obra y en la obra se acerca el encargado de almacenes y me dice, licenciado, me dice, lo veo preocupado. Que yo estaba yendo a dar clase a la universidad y me dice, ¿está preocupado por su clase? ¿No ha preparado su clase? Y le digo, no, hombre, lo que pasa es que tenemos 300 juicios laborales. Y él me dijo, no, lo que pasa es que ustedes están haciendo esto y me dio una explicación de cómo deberíamos de salir del problema. Entonces le dije, no se molesta si voy y traigo mi agenda y anoto lo que usted me está diciendo. No, me dijo, yo voy a ser su profe ahora. Me dijo, pam, me dictó todo. Al día siguiente se implementó y salimos de la situación, ¿verdad? Entonces, el liderazgo ahora no pasa por ordenar o por hacer, sino pasa más que todo por escuchar,
por entender lo que está pasando y por poder compartir con la gente las decisiones que se toman, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una decisión de ese nivel la tomó al final una persona que no era del establishment de los ejecutivos de la empresa, pero sí era una persona que había sido líder sindical 20 años, entonces conocía más que nosotros el tema, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder escuchar, escucha activa, ¿no? ¿Verdad? Y entender lo que las personas están haciendo, y si uno no lo entiende, anotarlo, sentarse, pensarlo y ver qué es lo que esa persona estaba queriendo hacer y decir, ¿no? Entonces, el liderazgo va cambiando bastante. Yo creo que el liderazgo va a continuar más un liderazgo de servicio que ya un liderazgo del chicote y la zanahoria, porque creo que esos son los tiempos que nos tocan compartir ahora y vivir ahora, ¿no? ¿Verdad? Desde muy jóvenes ya estamos con proyectos importantes y con proyectos muy grandes, ¿no? Jorge, y en el tema creo que uno de los aspectos claves de un ejecutivo tiene que tomar decisiones. ¿Qué ha cambiado de un tiempo a esta parte en el proceso de toma de decisiones? ¿De qué manera, no sé si antes el proceso de tomar decisiones era más enfocado en la intuición y ahora hay más parte de aprovechar los datos que existen? ¿Cómo ha cambiado el proceso para tomar decisiones? ¿O cuál ha sido su experiencia para poder gestionar la toma de decisiones? ¿Más enfocado en datos, más en la intuición? ¿O qué papel desempeña la intuición? Ok, a ver, la diferencia de las decisiones que se tomaban antes con las actuales es que antes era, uno hacía así el dedo y para dónde iba el viento, digamos, más o menos iba dando opiniones. Ahora usted tiene data, que eso antes no teníamos, y la data es clave porque la data al final nos ayuda muchísimo en entender qué es lo que está pasando organizacionalmente, ¿no? Yo siempre digo, la data sin conocimiento es insuficiente y el conocimiento sin acción carece de sentido, ¿no es verdad? O sea, nosotros, todas las decisiones que se toman ahora son basadas en data, pero sin lugar a duda, la intuición es importante, y la intuición viene no solo por adivinar el futuro, ¿no es verdad? Sino también por la experiencia que uno vaya teniendo. Por eso yo creo que difícilmente la robótica o la inteligencia de negocio vaya a superar al hombre en sí, digamos, ¿no? El hombre en sí siempre va a ser el que va a tomar las decisiones, porque el hombre tiene la experiencia, ¿no? ¿Verdad? Tiene la cognición de poder ver las cosas que a veces simplemente no se ven, y tiene la data, entonces es mucho más completo. Antes las decisiones eran más a dedo que lo que son ahora. Ahora usted tiene un margen de decisiones mucho más, puede tomar decisiones mucho más acertadas que antes por la cantidad de información que tiene y que usted puede ver, ¿no? ¿Verdad? Cosas que antes no teníamos, digamos, ¿no? O sea, antes más nos basábamos en una pequeña investigación de mercado o en ir a espiar a la competencia a ver qué estaba haciendo, pero era bien al ojímetro, ¿no? No era como ahora que usted tiene una data completa de cosas y lo que usted quiera saber lo puede saber, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que es súper importante, que hablan varias cosas en relación al tema de la data. Jeff Buffett, por ejemplo, dice de que la innovación no es un evento único, es un viaje continuo que lleva nuevas y mejores formas de hacer las cosas, pero en base a data, ¿verdad? Entonces, eso no teníamos antes. La data yo creo que ha sido algo muy importante en las ciencias empresariales en general. Yo creo que post pandemia nosotros vamos a tener que reordenar nuevamente todo el estudio de lo que son las ciencias empresariales, las ciencias económicas y todo en general. Fíjese, en economía partimos del principio de ceteris paribus, donde todo es constante, en un mundo en el que todo es cambiante. Entonces ya ahí hay algo que no está bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que empezar a cambiar, hay que empezar a generar estos espacios de debate que genera usted, Javier, que yo lo felicito muchísimo por eso, porque esto es en realidad lo que se va a hacer, digamos, esto es en realidad la nueva cultura económica, financiera, social que vamos a ir desarrollando en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy muy abocado a ver cuáles son los cambios que han habido post pandemia y qué es lo nuevo que tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, yo estoy estudiando bastante todo el tema financiero de la post pandemia, y una de las cosas que más me ha impactado es que la clave en este tiempo es la liquidez. La clave de este tiempo es el money management, ¿no? O sea, cómo va a manejar la caja. Y a pesar de haber tenido tantos años de experiencia, al estudiarlo me he dado cuenta que la caja no es solamente las ventas, sino son las cuentas por cobrar a proveedores. Es un círculo completo, ¿no? ¿Verdad? Es bien interesante. Ese es otro tema que podemos charlar el otro día. Sí, es interesante el tema financiero, es crítico además para las empresas. Y Jorge, una pregunta en el tema de las habilidades relacionales. Al final, cualquier persona, un ejecutivo incluido, somos nuestras relaciones.
¿de qué manera percibe las habilidades que tiene un ejecutivo de relacionamiento? Yo percibo, por lo menos, es una opinión personal, que muchos de los ejecutivos, y me incluyo, creo que estamos como en un paraguas donde las relaciones que vamos forjando solamente son con el entorno muy cercano que tenemos con nuestros colegas, nuestros colaboradores, quizás algunos clientes, algunos proveedores, nuestro espacio cercano. Pero yo creo que cuando uno empieza a transformarse, empieza a cambiar, es cuando empieza a rodearse de gente que quizás que no se parece tanto a uno, o que por lo menos está persiguiendo un objetivo, pero desde diferente arista, o con alguien en el que uno espera convertirse. Creo que la transformación ocurre ahí, porque cuando nos juntamos con gente que se parece a nosotros, y es lo que pasa también en las empresas, creo, nos juntamos siempre las mismas personas, con el mismo pensamiento, en la misma forma de hacer las cosas. Creo que nos falta, siento y percibo eso. No sé qué. A ver, yo siempre digo que un ejecutivo vale por sus relaciones más que por su conocimiento. Sí. ¿No es verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, lo que me ha valido mucho es la constancia. Yo me acuerdo cuando salí de la universidad, nosotros salimos, nos graduamos 13 en el grupo mío. Y yo siempre mantuve relaciones con ellos. Estoy hablando de la década del 80, donde era por correo. Yo les escribía y ellos me escribían y siempre mantuve relaciones. Y todos los cursos en los que yo he hecho y hasta ahora tengo relaciones. Por eso es que yo puedo ir a algunos países y no gastar un centavo, no estar en la casa de mis amigos, digamos, y todavía amigos que yo tengo que tienen más de 40 años de amistad conmigo. Entonces, yo siempre le he dedicado un tiempo importante de mi semana para escribirle, para ver, para mandar un WhatsApp, para saber cómo estás, para qué otras novedades hay, ¿no es verdad? Porque a la gente, ¿qué le interesa a la gente? La gente le interesa sentirse importante en la vida de alguien, ¿no es verdad? Entonces, yo le escribo a usted, le paso un WhatsApp, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Y a la semana siguiente le paso un post con alguna cosa interesante. Entonces se va generando una relación. Yo pienso que el mantener relaciones es una cosa importantísima. Y yo, por ejemplo, tengo amigos de todo tipo, ¿no es verdad? Desde los más avanzados hasta los menos avanzados, y siempre converso con ellos, comparto, porque creo que ahí está la riqueza de las cosas, ¿no? Porque si yo me rodeo de un círculo cercano que siempre me va a decir sí y que siempre vamos a estar hablando de lo mismo, no creo que valga la pena, ¿no? Mi padre se reía mucho conmigo porque me decía, vos podés estar en un super hotel tomando café con alto ejecutivo y en la noche poder estar en una fiesta en una villa miseria, digamos, ¿no? Y no dejas de ser la misma persona. Porque yo creo que no son los lugares lo que hacen las personas, ni las marcas lo que hacen las personas. Lo que hacen las personas son las personas. Por eso la marca personal es una cosa importantísima a la que nosotros no le damos tiempo ni le damos espacio, ¿no es verdad? Nadie construye una marca personal conscientemente, digamos. Muchas veces uno lo hace inconscientemente. Pero yo creo que eso es importante. Poder vincularse con todos los sectores, con todo tipo de personas, poder compartir la experiencia de unos con otros y ir aprendiendo todos de todos, ¿no es verdad? Porque en esta vida, en algún momento somos maestros y en otro momento somos discípulos. Entonces, es importante que entendamos ese papel que tenemos que jugar todos los días, de poder escuchar, poder compartir lo poco o mucho que sabemos, la experiencia que tenemos. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo vengo a pasarle mi experiencia, no el conocimiento, porque quizás por Bluetooth entran por internet o por, qué sé yo, por cualquier red social puede entrar y tener una clase espectacular, mucho mejor que la nuestra, pero no le va a pasar la experiencia que nosotros le podemos pasar. Entonces, yo soy bien práctico en eso, voy más por enseñarle a la gente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, o la experiencia que tengo de escuchar experiencia de los otros que funciona bien. Por ejemplo, como usted bien decía cuando estábamos conversando, cuántos alumnos pasan por la vida de nosotros, ¿no es verdad? Yo tengo ahora alumnos que son, por ejemplo, en Brasil uno de mis alumnos es presidente de Banco Galicia, otro es un alto ejecutivo de Banco Central. Entonces uno ve cómo el tiempo va pasando y cómo esa gente que se ha formado con uno, y uno se ha formado con ellos también, va avanzando, ¿no? Yo siempre digo de que la gente pasa por la vida de uno y se lleva cosas, así como uno también se queda con cosas de las personas, ¿no es verdad? Entonces, esa conjunción de escuchar, hacer, ver es muy importante. Bueno, profesor, ya estamos, parece, en tiempo para que lo libere ya para sus actividades. Sí, me gustaría que, si podemos cerrar la conversación con un tema que cree que haya quedado quizás ahí pendiente, o algún resumen, algo con lo que quiere que se quede la audiencia, como que lo más importante de la conversación. A ver, dos cosas para mí son muy importantes que tenemos que tener ahora como ejecutivos. Primero,
nosotros tenemos que ser gente de fe. O sea, tenemos que creer en nosotros, creer en lo que nosotros pensamos, y no solamente creer en lo que nosotros pensamos, sino también darlo por hecho de que lo que nosotros estamos haciendo vaya a ser una realidad. ¿Entiende? Eso es importante que nosotros tengamos. Y otra cosa que nosotros no podemos es dejarnos intimidar por el temor. Nosotros tenemos que hacer las cosas y hacerlas confiando en que hay una luz afuera que es mucho más grande que nosotros, ¿no es verdad? Y que siempre nos protege y nos cuida cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien. O sea, nosotros no podemos ser presa del temor y decir no puedo hacer o no voy a hacer, sino hay que ensayar haciendo. No se olviden que un niño empieza andando sin saber andar, digamos, ¿no? Un niño habla sin saber hablar. Entonces nosotros tenemos que ser arrojados para hacer las cosas. No tener temor a equivocarnos, no tener temor a fracasar, porque no hay fracaso en la vida de las personas. Lo que hay son experiencias positivas o negativas que lo ayudan a uno a ser mejor. Yo quisiera que nos quedemos con eso, ¿no es verdad? Y siempre traten de cuidar mucho el tema del dominio propio, es clave el dominio propio en un ejecutivo, porque eso le da mucha estabilidad. Y muchísimas gracias, Javier, por el tiempo, por compartir conmigo estas cosas que yo creo que son importantes. Muchas gracias a la audiencia también por la paciencia y por a veces, a mí me gusta bastante conversar estos temas y a veces me salgo de lo específico y empiezo a hablar de otras cosas. Espero que esta vez hubiera tratado de estar encaminado un poco. No, gracias, Jorge. Pero muy interesante toda la experiencia que nos ha compartido de muchos años ya de recorrido. Así que gracias a la audiencia. Voy a saludar acá a Mauricio Solares. Dice, vamos a saludar. Felicidades por la iniciativa. Excelente mensaje, Jorge. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Dice, saludos. Y hay un LinkedIn user que no sé quién será, pero dice, excelente iniciativa, muy buenas palabras, Jorge. Gracias por compartir sus experiencias tan sabias. Así que gracias, Jorge, de nuevo. Espero que no sea la última. Tenemos muchos más temas de los que podemos conversar, creo, para compartir. Como bien decía, creo que el conocimiento está donde uno lo encuentre, pero esto de compartir las experiencias, eso es lo que realmente agrega el valor. Así que gracias, Jorge, de nuevo. No, gracias a usted, Javier, y felicidades por estos espacios que usted está generando. Creo que eso hay que hacerlo más y vamos a estar ahí para cuando usted nos requiera. Un abrazo grande, un gusto verlo, un gusto a la audiencia también, un placer estar con ustedes. Hasta otra oportunidad que Javier nos invite. Gracias, hasta luego. Chao, chao.